Vámonos a Juan 7 y vamos a estar leyendo del versículo 25 al versículo 52. Juan 7 del versículo 25 al 52. Juan 7 del versículo 25 al 52. Entonces algunos de Jerusalén decían: ¿no es este el que procuran matar? Y vean, habla en público y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz: ustedes me conocen y saben de dónde soy. Yo no he venido por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Yo lo conozco porque procedo de él y él me envió. Procuraban pues prender a Jesús, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Pero muchos de los que creyeron en él, muchos de la multitud, creyeron en él y decían: cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que el que éste ha hecho? Los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran. Pero Jesús dijo: por un poco más de tiempo estoy con ustedes, después voy a aquel que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes no pueden ir. Decían entonces los judíos entre sí: ¿a dónde piensa irse este, que no lo podemos encontrar? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir esto que ha dicho: me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes no podrán ir? En el último día, en el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en voz alta: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros decían: ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Así que surgió una división entre la multitud por causa de él, y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. Entonces los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo trajeron? Y los guardias respondieron: jamás ningún hombre ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos les contestaron: ¿es que también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguien de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita es. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Entonces ellos le respondieron: ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Esta semana estuve leyendo acerca de la depresión y estuve buscando como algunas estadísticas. Entonces vi que de 1990 a 2017 los casos de depresión y ansiedad a nivel mundial crecieron un 49%. Sí, de 1990 a 2017 crecieron un 49%. Y del 2017 al 2020 crecieron otro 25%, según la ONU. Sí, son casos de depresión y ansiedad. En el 2021, el Foro Económico Mundial nombró la desilusión juvenil como uno de los 10 principales riesgos mundiales. Yo no sabía que eso era catalogado ni estudiado como un riesgo. ¿Se explican por qué? Y tiene sentido, la desilusión juvenil, ¿sí? Pero es uno de los principales riesgos a nivel mundial, ¿sí? La desilusión juvenil. Y entonces tú y yo, cuando volteamos a ver al mundo y las estadísticas y cómo estamos, es obvio que el mundo se encuentra en una espiral decadente. Vamos hacia abajo, ¿sí? Y podemos ver la raíz de esta espiral en que cada vez más la cultura se aleja de Dios. Cada vez más sacamos a Dios de lo que hacemos y de lo que creemos y de lo que decimos y de lo que... Y ya no es solo a nivel personal. Antes cada quien era como que tú puedes creer, no creer, y cada quien, sino que ahora en niveles estructurales, ¿sí? ¿Sabes qué? Vamos a empezar a meter a la educación estas cosas que son totalmente opuestas. Y vamos a empezar a hacer mejor una religión que no sea religión, que cada quien busque su propio crecimiento espiritual sin
Y entonces cada vez más nuestra cultura se va alejando de Dios. Pero no solo es el mundo. Cuando tú y yo volteamos a ver hacia adentro y vemos la iglesia, también podemos ver que hay algunos males que nos aquejan. Sí. Entre ellos, la iglesia nos encontramos mayormente analfabetas. Leemos la Biblia nada más cuando el pastor te dice: alguien me busca Primera de Pedro, y batallamos para buscar Primera de Pedro. Alguien me busca Habacuc. ¿Qué? ¿La Biblia tiene Habacuc? Y entonces batallamos para leer la Biblia. No tenemos idea de lo que la Biblia dice. ¿Sí? Cuando se nos pregunta cuál es la gran historia de la Biblia, porque todos aquí estamos de acuerdo como cristianos que la Biblia es una sola historia. ¿Sí? ¿Cuál es la gran historia de la Biblia? La mayoría de los cristianos no podemos responder cuál es la gran historia de la Biblia. ¿Sí? Aunque está ahí en la Biblia porque es una gran historia, no logramos responder cuál es la gran historia. ¿Sí? Y luego tú y yo ni siquiera, ni leemos la Biblia. Olvídate de meditación bíblica. Inserta meme de la señora: nadie tiene tiempo para eso. ¿Quién tiene tiempo para meditar? Nadie. Y luego salimos al mundo y no sabemos tomar decisiones. Y luego luchamos contra el pecado y perdemos, y perdemos, y perdemos, y perdemos, y perdemos. Nos enfrentamos a situaciones difíciles y respondemos de manera incorrecta. En vez de hacer lo que el Evangelio nos llama, hacemos lo opuesto, porque no sabemos ni siquiera a qué nos llama el Evangelio. Entonces, tanto creyentes como no creyentes estamos en una situación precaria. Y creo que podemos identificarnos con Moisés en medio de este mundo. No sé si te acuerdas que Moisés, cuando habla acerca del desierto, lo describe como un inmenso y terrible, un desierto inmenso y terrible, con serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. ¿Sí? Y creo que tú y yo podemos identificarnos con Moisés en esa descripción en nuestro caminar por este mundo. Nuestro caminar por este mundo muchas veces es un desierto inmenso y terrible, con serpientes abrasadoras, y no estoy hablando literalmente, ¿verdad? Y entonces esto que Moisés describe ahí es una descripción de nuestra travesía por este mundo, de nuestra vida a través de este mundo, de la vida de todos. Pero en este pasaje que estamos aquí leyendo, Jesús hace una promesa a todos los que vengan y crean. Jesús promete que Él va a dar agua que sacia la sed y más. Agua que sacia la sed y más. Entonces vamos a avanzar en el pasaje en tres puntos, 3 movimientos. Vamos a ver primero la fiesta, vamos a ver en segundo lugar el agua, y vamos a ver en tercer lugar el banquete. Vamos a ver primero la fiesta, en segundo lugar el agua, y en tercer lugar el banquete. Fiesta, agua, banquete. Entonces primero la parte de la fiesta, ¿no? Si leemos con atención el capítulo 7, te vas a dar cuenta que todo en este capítulo está enmarcado por los tiempos de la fiesta de los tabernáculos. En el versículo 2, Juan dice: la fiesta de los judíos de los tabernáculos estaba cerca. Y luego en el versículo 14, a la mitad de la fiesta. Y luego en el versículo 37, en el último día, el gran día de la fiesta. Entonces te fijas, Juan está utilizando la fiesta para marcar tiempos, ¿sí? Y como ya hemos visto antes, Juan no introduce estos marcadores de las fiestas solo como marcadores temporales, sino que los incluye para dirigir nuestra atención hacia algo específico. Si los marcadores de las fiestas están puestos ahí para dirigir nuestra atención hacia algo específico, ¿sí? Entonces la pregunta aquí es: ¿qué es lo que deberíamos de tener en mente cuando tú y yo leemos todos estos pasajes y Juan está diciendo la fiesta estaba cerca, a la mitad, en el último día, el gran día? La última semana dijimos que la fiesta de los tabernáculos, si te acuerdas, era una celebración muy grande donde se colocaban enramadas, casas de campaña hechas a mano, y se colocaban en las calles y en las azoteas, y recordaban el tiempo en el que Dios había llevado al pueblo a través del desierto y había suplido para ellos. Y entonces durante toda esta fiesta, que duraba 7 días y un octavo que era de reflexión, el pueblo estaba celebrando cómo Dios había provisto en medio del desierto, ¿sí? Y era, como dijimos, un tiempo de mucho gozo y mucha expectativa mesiánica. Sin embargo, la semana pasada no te platiqué que hay una segunda fiesta dentro de la fiesta, ¿sí?
En la fiesta ocurría una segunda cosa que es importante para nuestro pasaje y se le conoce como la fiesta del agua o el ritual del agua. ¿Sí? La fiesta del agua o el ritual del agua. Entonces, básicamente lo que pasaba aquí es que los sacerdotes bajaban del templo hasta el pozo de Siloé, que era como cruzar básicamente toda la ciudad, desde el templo hasta el estanque. ¿Sí? Y luego llenaban una jarra de agua, una jarra de oro, la llenaban de agua en el estanque de Siloé, y luego regresaban de nuevo al templo marchando, y el sacerdote tenía que llevar aquí la jarra, y al frente de él iba caminando el sumo sacerdote, él iba dirigiendo, y mientras ellos iban pasando, esto es como los desfiles estos que se ven de Estados Unidos de Coca-Cola, o los carnavales que están pasando por el medio de los globos y así, la gente está alrededor viendo y está así. Sí, y entonces toda la gente, mientras todo esto iba pasando, estaban recitando ciertos salmos que ya estaban puestos para esta fecha. ¿Sí? Cuando llegaba el sacerdote al templo, agarraba la jarra, llegaba hasta el lugar donde estaba el altar y derramaba el agua, ¿sí? Como una ofrenda a Dios, y se hacía una petición mientras se derramaba a Dios por lluvia para la nueva cosecha. ¿Sí? Entonces esto se le llamaba el ritual del agua, y esto le recordaba al pueblo que en medio del desierto Dios había provisto agua. No sé si te acuerdas que te leía ahorita la descripción de Moisés. Moisés decía tierra sedienta donde no había agua. Entonces este ritual le recordaba al pueblo que Dios había provisto agua donde no había una forma en que tú pudieras obtener agua, y Dios había traído agua. ¿Sí? Ahora, con este ritual en mente, esto se repetía 7 días. ¿Sí? Durante 6 días se hacía al amanecer. El sacerdote bajaba y luego subía una vez, ¿no? Y el 7º día se hacía 7 veces. ¿Sí? Y en la última vez se leía el Salmo 118 y se terminaba ahí este ritual, ¿no? Entonces, con esto en mente pasamos a nuestro segundo punto, que es el agua. El agua, ¿sí? Y me gustaría que te imaginaras la escena. Ahora, Juan no es explícito, pero como hemos dicho, parte de leer la Biblia es leer con imaginación, ¿sí? Entonces yo me lo imagino así, ¿sí? Juan no dice específicamente que haya sido así, pero por todo lo que hemos visto de Jesús, me imagino que esto pudo ser algo que él hubiera hecho. Entonces imagínate, ponte en los zapatos de los judíos. Es el 7º día de la fiesta, es el gran día, o sea, aquí es como ¿sí? Y el sacerdote viene cargando la jarra con agua, 7ª vez, ya hizo sus 6 viajes, esta es la última, viene cargando la jarra con agua aquí. Toda la multitud obviamente está siguiendo al sacerdote porque es lo que estás viendo y estás recordando lo que Dios ha hecho y estás pidiendo por lo que sigue, ¿sí? Y entonces ya viene todo el sacerdote, ¿sí? Llega al altar y de repente suena el shofar. ¿Sí te acuerdas cómo suena el shofar? Ayer estaba haciendo memoria, ¿sí? Sonaban un shofar, ¿sí? Y entonces el sacerdote vertía el agua en el altar. Imagínate que estás viendo eso, suena el shofar, el sacerdote derrama y aunque es gozo, al mismo tiempo es solemne. De repente el sacerdote tira el agua y en eso alguien se levanta y grita: si alguien tiene sed, que venga a mí. ¿Qué hubiera pasado con toda la gente? Todo el mundo hubiera visto, ¿cierto o no? Todo el mundo hubiera dicho: esto no es normal, esto no es lo que pasa regularmente. Y sin embargo es lo que Juan nos dice que Jesús hace. Si Jesús proclama en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba, ¿sí? El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Imagínate el asombro de todas las personas. Imagínate cómo la persona normal, los sacerdotes, los fariseos, todos están ahí. Y no hay forma en que no hayan escuchado a Jesús proclamar esto. ¿Sí? Pero ¿qué es exactamente lo que Jesús está ofreciendo? ¿Qué Él les está ofreciendo a los judíos y que nos ofrece a todos hoy? ¿Qué es exactamente lo que Jesús está diciendo? ¿Sí? Con esta proclamación, en esta fiesta, en este ritual, ¿sí? Lo que Jesús está diciendo es:
Yo soy el cumplimiento de lo que la fiesta celebra. Yo soy el cumplimiento de lo que la fiesta celebra. ¿Te acuerdas cómo Dios provee agua en medio del desierto? Exacto. Dios llama a Moisés y le dice: ve a la peña, yo voy a ponerme ahí y tú vas a golpear la peña con la vara. Y de la peña va a brotar agua. ¿Sí? Cristo es la roca verdadera. Cristo es la roca que va a ser golpeada. Y a través de ese golpe, a través de cargar nuestra culpa sobre sus hombros y de su sacrificio, ¿qué fluye? Agua. Agua que sacia la sed. ¿Sí? Agua. Lo que Moisés hace en ese momento es solo una sombra de lo que Cristo iba a venir a hacer por nosotros. Cristo viene y como la roca verdadera, no la sombra, sino la de veras, Cristo carga el juicio y es golpeado por la ira de Dios. ¿Sí? Y entonces a través de su muerte fluye agua. Agua para todo aquel que quiera venir. Agua para todo aquel que se encuentra en un desierto terrible, tierra sedienta donde no hay agua. ¿Cuál es la tierra sedienta donde no hay agua? Todo el mundo. Todo el mundo es tierra sedienta donde no hay agua. ¿Sí? Porque no está hablando de agua natural que te tomas, Bonafont, Ciel. No, está hablando de algo que tu alma necesita, ¿sí? Y que el mundo no puede darte. Ahora, la forma en que Jesús hace esto, que lo proclama, convierte nuestra decisión en un imperativo. Es decir, no puedes no decidir. No puedes no decidir. Jesús dice: si alguno tiene sed, venga. Y entonces, ¿qué te queda a ti? Decidir. ¿Vas a ir o no vas a ir? ¿Sí? Ningún hombre tiene derecho a no decidir. Nuestra decisión es un imperativo. ¿Sí? Y como compartí el pastor Marcos hace algunas semanas, no decidir es decidir. ¿Sí? Entonces, hay tres cosas que están implícitas en la declaración de Jesús y que me gustaría hacer explícitas. Sí, hay tres cosas que están implícitas en la declaración de Jesús y que me gustaría hacer explícitas. ¿Sí? Número 1, el agua es gratuita. El agua es gratuita. Espero que mientras estamos haciendo estos tres puntos específicamente, hagas memoria de lo que el pastor Marcos nos enseñaba cuando pasamos por el pasaje de la mujer samaritana, porque finalmente el ofrecimiento de Jesús ahí es el mismo que aquí. ¿Sí? Entonces, número 1, el agua es gratuita. Si te fijas, hay una condición que debemos de cumplir para tomar del agua. ¿Cuál es? Tener sed. Si alguno tiene sed, esa es la condición. Si lo único que tienes que hacer para beber es tener sed, ¿sí? Lo único que tienes que hacer es recibir el regalo. Número 2, el alma humana tiene sed. Jesús no está diciendo si alguno tiene sed, porque tal vez hay unos que tengan y hay unos que no tienen. No, Jesús está diciendo: todos tienen sed. Todos tienen sed. Nuestro cuerpo fue hecho para vivir a base de agua. Antes de casarme con Francia, recuerdo que me dolía mucho la cabeza y era muy seguido. Y luego ya me casé y algo que Francis me decía todo el tiempo es: ¿ya tomaste agua? Toma agua. ¿Ya tomaste agua? No estás tomando agua. Toma agua. ¿Sí? Y empecé a tomar más agua. ¿Y qué crees? Me dejó de doler la cabeza. ¿Sí? Entonces, cuando hago memoria de ese tiempo, yo no recuerdo antes de casarme con Francis haber pensado: tengo sed, pero no voy a tomar agua. Me la voy a aguantar porque me gusta que me duele la cabeza. Simplemente era que no estaba acostumbrado a tomar agua y sentía la sed, pero no sabía que se llamaba sed. No sabía que era sed. Sí, para mí era mi estado normal. Así yo ando, normal. Y me preguntaban: ¿te duele la cabeza? Sí, pero es normal, me duele seguido. Pero ese es el estado del hombre. Tenemos sed. Todos los hombres tenemos sed. La cuestión es que muchas veces no sabemos
que aquello que sentimos en lo profundo de nuestro corazón se llama sed. ¿Sí? Así como nuestro cuerpo fue hecho para vivir a base de agua, nuestra alma fue hecha para vivir en Dios. ¿Sí? Nuestra alma fue hecha para vivir en Dios. Entonces, número 1, el agua es gratuita. Número 2, el alma tiene sed. ¿Sí? Toda alma humana tiene sed. Y número 3, lo que Jesús ofrece nos satisface. Lo que Jesús ofrece nos satisface. ¿Sí? El objetivo de toda teología, todo estudio, todo aprendizaje bíblico, toda predicación, es extender el banquete de satisfacción. Si el objetivo de toda teología, todo estudio, todo aprendizaje bíblico, toda predicación es extender el banquete de satisfacción para que comamos con gozo. Si tú y yo profundizamos en la palabra y lo que experimentamos no es una satisfacción más profunda, un gozo más profundo de ver nuestra naturaleza totalmente caída y la increíble y maravillosa gracia de Dios extendida a nosotros, entonces no estamos estudiando bien. ¿Sí? El objetivo de toda teología, todo estudio, todo aprendizaje bíblico, toda predicación es extender el banquete de satisfacción para que comamos con gozo. Entonces, esas 3 cosas están implícitas en la declaración de Jesús y aquí las estamos haciendo explícitas. Están ahí. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el resultado de beber de Cristo? ¿Sí? De creer en Cristo. Primero, ¿cómo sabemos que beber y creer es exactamente lo mismo? El mismo fraseo de Jesús lo dice. Dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, el que cree en mí. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, el que cree en mí. Entonces lo está poniendo como paralelos. Beber y creer es lo mismo. Beber y creer es lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el resultado de beber de Cristo? De creer en Cristo. Jesús dice, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. ¿Sí? De lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y Juan, como buen maestro, introduce una nota para aclarar el significado de las palabras de Jesús. Juan dice, pero él, Jesús, decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir. Entonces, venir y creer en Jesús, venir y beber de Jesús, tiene como resultado que el Espíritu fluya, brote. Ahora, una palabra de cuidado aquí. Esto no significa que el Espíritu brota de nuestros corazones y nosotros lo podemos dar a otras personas. ¿Sí? No. ¿Sí? El Espíritu brota de Cristo y de nosotros en virtud de nuestra unión con Cristo. ¿Sí? El único que puede dar el Espíritu es Cristo. ¿Sí? Nosotros no podemos transmitir Espíritu de Dios a nadie. ¿Sí? Ni puede transmitir unción, no es nuestra función. ¿Sí? Entonces, esta declaración de Jesús, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva, nos lleva a nuestro último punto: el banquete. ¿Sí? El banquete. ¿Ok? En Uruapan, no Europa, sino Uruapan, en Uruapan está el Parque Nacional de Uruapan. Y entonces cuando tú vas caminando por ahí por el parque, hay algo súper increíble que pasa. Y la primera vez que fui, la verdad, si vas caminando, ¿no? Y en las paredes, que son pura piedra, sale agua de las paredes a chorros, o sea, no crees que así como que escurre, no, salen chorros de agua de las piedras, ¿sí? Y la primera vez que fuimos, me acuerdo que Chuchu, mi papá, me dijo, tómale. Y yo, buen niño fresa, o sea, ¿qué te pasa? Creo que no, o sea, ¿cómo no tomar? ¿Sí? Pero me dijo, tómale, o sea, pruébala. Y entonces me acerqué y probé el agua y de verdad que está riquísimo. El agua que sale de la piedra de forma natural, o sea, sale así naturalmente. Está fresca, está súper frillita, bien rico. Y tiene un sabor muy, muy rico. Creo que también la probaste, ¿verdad, Nore? Está muy rica, o sea, la neta está muy, muy rica. Sí.
en contraste con esa agua que yo probé ahí. No sé quién vio la película de Duna. ¿Alguien vio la película de Duna? Me gustó mucho, soy fan de... Sé que a muchos no les gustan, pero me gustan las películas de ciencia ficción. Y entonces en la película de Duna los protagonistas llegan a un planeta que se llama Arrakis y el planeta es totalmente desértico, ¿sí? Y entonces para poder andar por el desierto resulta que crean unos trajes especiales que te cubren totalmente, ¿sí? Y tienen una cosa aquí en la boca que tiene unos popotes para que puedas tomar agua. Entonces lo que el traje hace es que lo que va sudando, porque el calor es inmenso, lo recicla y lo convierte en agua que puedes tomar, ¿sí? Entonces cuando yo estaba viendo eso yo dije, órales, qué asco, órales, ¿sí? Yo no sé si yo me tomaría mi propio sudor, ¿sí? No sé si tú te lo tomarías, pero yo no sé si yo me lo tomaría. Yo diría, no lo sé, ¿sí? Pero creo que muchas veces pensamos en el Espíritu Santo más como agua del traje de Arrakis, así como agua reciclada que lo que pensamos de él como agua que brota en medio de la piedra de manera natural. Tú y yo solemos hablar del Espíritu Santo en las enseñanzas, cantamos sobre el Espíritu Santo, pero en nuestro día a día, y te hago la pregunta, ¿cuántas veces en tu día a día piensas en el Espíritu Santo? ¿Cuántas veces en tu día a día estás frente a alguna situación y dices, necesito ayuda del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces somos conscientes de que Él es el Consolador? Realmente es como en la vida práctica tendemos a ignorar al Espíritu Santo. Está ahí, pero... Y siento que muchas veces lo consideramos como la fuerza de Star Wars. Chorro de referencias de ciencia ficción. Sí. En las películas de Star Wars, las personas llevan su vida normal. Sí, llevan su vida normal. Nada más cuando hay un problema así muy grande, sale la fuerza, ¿no? Y empiezan a usar y mueven. Pero en su vida normal ellos pelean con espadas. Y así estamos tú y yo. ¿Sí? Nomás cuando hay una situación así ya súper difícil, entonces me acuerdo del Espíritu Santo. Pero en mi día a día, el Espíritu Santo es como que totalmente ignorado, ¿sí? Entonces me gustaría que tú y yo meditemos en lo mucho que necesitamos del Espíritu Santo y en lo mucho que dependemos del Espíritu Santo, ¿sí? Y aquí en esta enseñanza en específico me gustaría enfocarme solo en una parte de la obra del Espíritu Santo, ¿sí? La parte de santificarnos. ¿Por qué en esta parte? Porque Juan dice que del interior, ¿sí? De su interior brotarán, ¿sí? Son las palabras de Jesús, de su interior brotarán ríos de agua viva. Literalmente dice de las entrañas, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Ahora, entrañas para ti, para mí suena extraño, pero es lo equivalente a lo que tú y yo llamaríamos hoy corazón. Es el centro de mando del ser humano, ¿sí? Las entrañas eran el centro de mando del ser humano, ¿sí? Es decir, las entrañas o el corazón engloban mente y afectos, ¿sí? Mente y afectos. Y entonces cuando Jesús dice que de sus entrañas brotarán, está diciendo que lo primero que el Espíritu Santo hace es transformar nuestra mente y nuestros afectos, ¿sí? En versión resumida, lo primero que el Espíritu Santo es hacernos nacer de nuevo. Y luego, de manera gradual, sigue transformando nuestros afectos y nuestra mente, ¿sí? Entonces, cuando Jesús dice esto, Jesús está diciendo que el Espíritu Santo es la provisión que Dios nos da para sostenernos mientras pasamos por este desierto. El Espíritu Santo es la provisión que Dios nos da para sostenernos mientras pasamos por este desierto. Y si el Espíritu Santo es la provisión que Dios nos da, entonces la pregunta para ti, para mí es, ¿estás tomando de esa provisión? ¿Estás tomando de esa provisión? ¿O lo estás totalmente ignorando? Romanos 5, versículos del 3 al 5. Romanos 5, versículos del 3 al 5. Dicen, y no solo esto, sino que también nos gloriamos de las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, nota la idea general, ¿no? Nota la idea general. Pablo está diciendo, nos gloriamos en las tribulaciones,
Es decir, las tribulaciones no desaparecen, ¿sí? Las tribulaciones no desaparecen, pero nos gloriamos en ellas. ¿Por qué? Porque producen esperanza. Y esa esperanza no desilusiona, ¿sí? Y luego Pablo pone el fundamento por el cual la esperanza no desilusiona. Y dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. La razón por la que tú y yo podemos gloriarnos en medio de las tribulaciones, y que las tribulaciones produzcan paciencia, y paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. La razón que toda esa cadenita sucede y que tú y yo podemos gozarnos es que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Si el amor de Dios no ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, vamos a tener tribulación, pero la tribulación no va a producir nada de esto, ¿sí? Entonces, lo que el Espíritu Santo hace es que viene y transforma nuestros corazones, transforma lo que queremos, transforma la forma en que pensamos, y luego nos satisface y nos llena de gozo en medio del desierto, ¿sí? El Espíritu Santo viene y transforma lo que queremos, transforma la forma en que pensamos, y luego nos satisface y nos llena de gozo en medio del desierto, ¿sí? Entonces la pregunta clave es, ¿cómo nos transforma el Espíritu Santo? ¿Cómo nos transforma el Espíritu Santo? ¿Sí? Jesús dice, el que venga y beba, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y mi pregunta para ti es, ¿has venido y has bebido? Yo espero que sí. Segunda pregunta, ¿de tu interior están corriendo ríos de agua viva? Y me gusta la expresión de Jesús porque es grande. No pudo haber dicho de su interior correrá un río de agua viva, o pudo haber dicho de su interior habrá una fuente, o habrá en su interior un manantial de agua viva. Pero ¿qué dice? De su interior correrán ríos de agua viva. Y entonces la pregunta para ti, para mí es, ¿están corriendo ríos de mi interior? Es decir, ¿estoy siendo constantemente transformado en mente y afectos? ¿Sí? ¿O bebí y mi cañería está como que medio tapada? ¿O ni siquiera he venido a beber? ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo nos transforma el Espíritu Santo? ¿Cómo es que estos ríos fluyen a través de nuestro interior, ¿sí? Y nos van transformando y nos van santificando, ¿sí? Y la respuesta es que el Espíritu Santo obra a través de medios. El Espíritu Santo obra a través de medios. Específicamente hoy vamos a hablar de 3 medios a través de los cuales el Espíritu Santo obra, que espero que ya te lo sepas, pero como decíamos hace algunas semanas, enseñanza es repetición, ¿sí? Entonces, en primer lugar, el Espíritu Santo obra a través de la palabra predicada y la palabra leída, ¿sí? El Espíritu Santo obra a través de la palabra predicada y leída. Ahora, hago énfasis aquí en una situación, ¿sí? La Biblia misma nos llama a ser diligentes en nuestro estudio de ella. Si la Biblia nos llama a ser diligentes en nuestro estudio, simplemente leer la Biblia o recitar versículos sin entender lo que significan, ¿sí? O decirle a la gente versículos sin explicarle a la gente lo que significan, al cabo que van a hacer lo que tienen que hacer, es tratar a la Biblia como un libro de encantamientos. Voy a decir esto, nadie lo tiene que entender, ¿sí? Al fin que va a producir lo que tiene que producir. ¿No es ese un tipo de hechizo? ¿Sí? Dice en Harry Potter, Wingardium Leviosa, ¿sí? Y ni siquiera sé cómo se pronuncia, ¿sí? ¿Qué significa? Sepan la bola. Si has visto la película, sabes que no les explican qué significa, nomás les dicen di esto, ¿sí? Ninguno de los niños en la escuela de Harry Potter preguntan qué significa, nomás dicen, son las palabras mágicas, ¿sí? Y entonces las dicen. Otro ejemplo, Mary Poppins, ¿sí? Supercalifragilísticoexpialidocious. ¿Qué significa? ¿Quién sabe? Pero son las palabras mágicas, ¿sí? Y entonces cuando tú y yo tratamos a la Biblia como que nomás dilas y va a suceder, lo estamos convirtiendo en palabras mágicas,
Y la Biblia no son palabras mágicas. La Biblia es viva, la Biblia es eficaz. Pero en su vida la Biblia nos llama a ser diligentes en nuestro estudio, ¿sí? Entonces, te quiero leer aquí 3 pasajes cortitos, pero que dan esta idea clara. Nehemías 8:8. Nehemías 8:8. Estos son Esdras y Nehemías después de que terminan de reconstruir y están ahora reconstruyendo el culto, ¿sí? Y dice, y leyeron el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Si la palabra de Dios simplemente hubiera que leerla, al cabo que hace lo que tiene que hacer sin que nadie la entienda, ¿para qué te tomas el tiempo de interpretarlo? Sí. Segunda de Timoteo 2:15, Pablo le dice a Timoteo, segunda de Timoteo 2:15, Pablo le dice a Timoteo, y ya te lo debes de saber, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y entonces pone un procura con diligencia. Si requiere diligencia, implica que es trabajo, ¿sí? Y aparte dice que maneja con precisión la palabra de verdad. Y eso implica que la palabra de verdad puede usarse sin precisión, ¿sí? Y Lucas 24:45. Lucas 24:45. Esto es Jesús con los discípulos. Y dice, entonces Jesús les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Entonces Jesús les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. No les dijo, ustedes nomás léanlas y las dicen muchas veces y no. Hay un trabajo que hacer. ¿Cuál? Comprender las Escrituras, ¿sí? Y lo que Jesús abre es la mente. Jesús abre la mente para que ellos comprendan las Escrituras. Entonces, el Espíritu Santo nos capacita para entender y aceptar la verdad de la palabra, ¿sí? El Espíritu Santo toma la palabra y crea en nosotros aquello que Dios desea. Pero el Espíritu Santo no trae revelaciones espontáneas de significados ocultos, ¿sí? Muchas veces le damos a la palabra, no, es que aquí Dios me dijo que significaba esto. Requiere estudio. Yo no puedo abogar, Dios me dijo, ¿sí? D.A. Carson cuenta de alguna vez que estaba viajando, ni me acuerdo a dónde, pero estaba viajando con un amigo suyo y otros 2 hermanos de una iglesia que él no conocía, y empezaron a platicar acerca de un texto de la Biblia en Mateo, no recuerdo específicamente cuál. Y entonces el hermano enfrente, que era un pastor, empezó a decir que Dios le había dicho que ese versículo significaba tal y tal y tal. Entonces Carson le explicó, es que ¿sabes qué? No puede significar eso, porque la lectura no te permite darle ese significado. Si lo lees con atención y si revisas el original, la lectura no te permite llegar a esa conclusión, ¿sí? Y entonces el pastor contestó, pues Dios me dijo, ¿sí? El Espíritu Santo no hace eso. Entender la palabra requiere estudio. Entender la palabra requiere diligencia. Usar la palabra con precisión implica un trabajo, ¿sí? Un trabajo de nuestra parte que solo es posible por obra del Espíritu Santo, pero es un trabajo, ¿sí? Ok, entonces en primer lugar, el Espíritu Santo obra a través de la palabra, predicada y leída. En segundo lugar, el Espíritu Santo obra a través de la oración, ¿sí? El Espíritu Santo obra a través de la oración. Y es importante aquí entender que es el Espíritu Santo el que provoca la oración en nosotros, ¿sí? La oración que sale de nuestros labios en realidad nace del Espíritu Santo en nosotros, de la obra del Espíritu Santo en nosotros. En Gálatas 4:6, Pablo dice, y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. ¿Quién clama Abba, Padre? El Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Entonces, es la obra del Espíritu Santo la que hace que nazca oración de nosotros.
Pero también, como estuvimos viendo esta semana pasada, la oración y la palabra están íntimamente conectadas. La oración es una respuesta a lo que Dios ha dicho en su palabra. La oración es una respuesta a lo que Dios ha dicho en su palabra. Dios habla a través de su palabra y esa palabra crea verdadera oración en nosotros. Dios habla a través de su palabra y esa palabra crea verdadera oración en nosotros. La oración verdadera es siempre una respuesta a la revelación de Dios. La oración verdadera es siempre una respuesta a la revelación de Dios. Entonces, primer medio por el cual el Espíritu Santo obra, la palabra, predicada y leída. Segundo medio, la oración. Y tercer medio, la iglesia. ¿Sí? No es menos importante, solo es otro medio. Como creyentes, tú y yo tendemos a menospreciar la iglesia, creyendo que es un lugar al que vamos de vez en cuando. Y es más, ahorita a veces ni siquiera vamos, al cabo que ya no, ya se me hizo tarde, ya no alcancé, pues ponle ahí en el Facebook o ponle en YouTube, ¿y qué tiene? ¿Sí? Y creemos que lo único importante de la iglesia es escuchar la predicación. ¿Sí? A veces venimos y ¿a qué venimos todos? A recibir de Dios, y escuchas la predicación, se terminó la predicación y ya me voy, córrele. ¿Sí? Y ahora sí que cumplí con mis 2 horas de iglesia y vámonos. ¿Sí? Sin embargo, la Biblia da un testimonio totalmente distinto y nos enseña que el Espíritu Santo obra a través de la iglesia para nuestra edificación. A través de la iglesia. Ciertamente obra a través de la palabra predicada, pero ese es un medio. La iglesia es otro. ¿Sí? Efesios 4:16 dice: Cristo hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Cuando cada uno de nosotros cumple con su función específica, todos nos desarrollamos, todos crecemos, todos estamos sanos y todos estamos llenos de amor. ¿Sí? Entonces, esto tiene dos implicaciones directas. Número 1, el Espíritu Santo ha obrado en la iglesia a través de toda la historia. El Espíritu Santo ha obrado en la iglesia a través de toda la historia. Entonces, cuando tú y yo menospreciamos lo que otras personas en la historia de la iglesia han escrito y enseñado, ¿sí?, estamos menospreciando la obra del Espíritu Santo. Cuando tú y yo escuchamos hablar acerca de lo que otros han dicho en la historia de la iglesia y nuestra respuesta es: pero esos son hombres, estamos menospreciando en realidad lo que el Espíritu Santo está haciendo, porque ciertamente son hombres, pero el Espíritu Santo le plació obrar a través de ellos. No los honramos a ellos precisamente, ellos son hombres y sabemos que se equivocan. ¿Sí? Atesoramos lo que el Espíritu Santo ha hecho a través de ellos, ha enseñado. ¿Sí? Y en segundo lugar, la comunión con la iglesia es esencial para nuestra madurez. La comunión con la iglesia es esencial para nuestra madurez. No existe el cristianismo sin iglesia y no hay crecimiento sin relaciones íntimas. No existe el cristianismo sin iglesia y no hay crecimiento sin relaciones íntimas. Entonces, si tú eres creyente y has venido y has bebido de Cristo y has creído en Cristo, el llamado aquí depende más y más del Espíritu Santo. ¿Sí? Echa mano de los medios por los cuales somos transformados. Muchas veces batallamos para leer la Biblia. ¿Sí? O la leemos y nos... Alguna vez escuché, no sé quién me dijo, que cuando tenía sueño no se podía dormir, leía la Biblia y se quedaba dormido. Sí, era como su antídoto, ¿no? En vez de tomarse una pastilla, sacaba la Biblia, leía un... Sí. Y muchas veces batallamos para leer la Biblia. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Toma de otros medios de gracia. Háblale a alguien en la iglesia. Oye, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a leer un libro de la Biblia y vamos a hacerlo sencillo, porque todos tal vez estamos ocupados. Hazlo sencillo. Todos los días un capítulo y responde 1 o 2 preguntas. ¿Qué aprendiste de Dios? ¿Qué aprendiste de ti? ¿Sí?
Toma otros medios de gracia. Oye, estoy batallando para orar, la neta estoy orando y ya estoy acá de repente pensando en qué voy a hacer hoy, qué voy a desayunar, quiero un café, ¿sí? Toma de otro medio de gracia, toma de la iglesia, toma de la palabra, no sé qué orar, toma de la palabra, ve a un salmo y luego ora, ¿sí? Es decir, estos medios de gracia no funcionan de manera independiente, aislada, sino que funcionan todos juntos, ¿sí? Todos juntos. Si estás flaquito en uno, toma de otro para fortalecer ese flaquito, ¿sí? Y clama por ayuda. ¿Cuántas veces has orado al Espíritu Santo? ¿Cuántas veces has hecho una oración al Espíritu Santo? Te quiero leer esta oración de Agustín de Hipona, y dice: sopla en mí, oh Espíritu, de manera que mis pensamientos sean santos. Obra en mí, de manera que mis obras sean santas. Atrae mi corazón de manera que ame lo que es santo. Fortaléceme para defender lo que es santo, y guárdame de manera que siempre sea santo. Sí. Tú y yo podemos clamar al Espíritu Santo. Finalmente Cristo dice: les daré otro consolador. Y dice: les conviene que me vaya para que así venga el otro consolador. Pero a veces nos perdemos en ese les conviene y no entendemos exactamente cómo es que nos conviene. ¿De qué hablas? Si ni siquiera me acuerdo de él. Entonces el llamado, si eres creyente, depende más y más del Espíritu Santo y echa mano de los medios de gracia. Sí, aún no has venido a beber de Cristo. ¿Sí? Recalco lo que dije hace un tiempo. Así como tu cuerpo fue creado para vivir a base de agua, tu alma fue creada para vivir en Dios. ¿Sí? El mundo es un desierto, tierra en la cual no hay agua. ¿Sí? Y nada puede sustituir el agua. ¿Sí? Y tal vez estás como yo, no sabes que tienes sed, pero sin duda tienes sed. ¿Sí? Entonces Cristo en esta proclamación hace algo que me gusta, y es: si te fijaste, a lo largo de todo el capítulo hay muchísimas opiniones de quién es Cristo. ¿Será el profeta? ¿Será el Cristo? ¿Qué estarán pensando las autoridades? A lo mejor las autoridades también ya creen que Él es el Cristo y por eso lo dejan predicar, ¿sí? No, Él es malo, lo desvía, no, es bueno, ¿sí? La gente no sabe, pero Cristo provee una forma en que pueden saber. ¿Cuál? Ven y bebe. Ven y cree. Así podrás saber si soy o no soy. ¿Sí? Entonces, si eres creyente, depende del Espíritu Santo. Si no eres creyente, ven y bebe. No hay nada que pueda satisfacernos. Y quisiera terminar si tienes tus hojitas tienen como título Un banquete en el desierto. Al principio hablábamos al principio de este último punto del banquete, yo te hacía esta imagen entre el agua que sale de la roca y el sudor reciclado de los trajes de duna, ¿sí? Y creo que es bien importante que tú y yo cambiemos la forma en que pensamos. El Espíritu Santo no es nada más un chorrito de agua que Dios nos dejó ahí para que aguantemos, pues ahí tantillo. El Espíritu Santo viene y trae un banquete, ¿sí? No sé cuándo estábamos hablando de que muchas veces nomás no sabemos el Salmo 23, ¿sí? Y luego nomás no sabemos el primer pedazo: el Señor es mi pastor, nada. Pero también ese salmo dice: aderezas mesa, ¿sí?, delante de mí. ¿De qué está hablando? Está hablando de que aun cuando están todos los angustiadores enfrente de Él, cuando todos sus problemas están ahí, cuando todas sus tribulaciones están frente a Él, Él tiene frente a Él, ¿qué? Un banquete. Un banquete. ¿Sí? Y un banquete habla de satisfacción total, de plenitud total, de gozo. El Espíritu Santo es la provisión que Dios nos ha dado para cruzar este desierto. ¿Sí? Conforme tú y yo echemos mano de los medios de gracia, vamos a encontrar satisfacción, plenitud y gozo. Si en nuestras vidas hay algo que sentimos que como que medio falta y no sabemos cómo llenar, el Espíritu Santo es la respuesta. Echa mano de los medios de gracia. Si hay una decisión difícil que tenemos que tomar y no sabemos cómo tomarla, ¿sí?, ¿qué crees?
El Espíritu Santo es la provisión para hacer lo que tenemos que hacer. Echa mano de los medios.